Muchas gracias, señor ministro. No, usted está en su casa, usted lo sabe. Tiene la palabra el alto comisionado para la paz, el doctor Oti Patiño, 10 minutos. Eh, ¿Tardes o días? Bueno, buenas tardes, estimados congresistas, estimados de la Comisión Primera, que desde luego, aunque todas las comisiones y el mismo Congreso son comisiones políticas, pues sabemos que esta es la comisión más política de todas ellas. Y desde luego, el tema de la paz es un tema fundamentalmente político, que desde luego no quiere decir con ello que sea un tema partidista. Desde luego, digamos, la responsabilidad mía como consejero no puede navegar en las aguas del partidismo, porque tanto la paz como la seguridad como la justicia tienen que estar por encima de las preferencias partidarias que cada uno tenga y desde luego, e incluso, digamos, de eh, de las preferencias que tengan frente a las políticas nacionales en los distintos aspectos. De tal manera que, porque la paz es fundamentalmente un tema de toda la nación. En ese sentido, yo me he negado a considerar que hay enemigos de la paz o amigos de la paz. Creo que desde luego hay quienes aprovechan todas estas discusiones para hacer antipetrismo en este caso, como en otras ocasiones se ha hecho contra los otros presidentes del país. Pero creo que la paz tiene que colocarse incluso sobre esas preferencias. No sin ello decir que si estoy en este encargo es porque estoy de acuerdo con la política de paz total que ha planteado el presidente. Es una aspiración, como muchas de las cosas, como todas las utopías que incluso planteó la Constitución de 91. Algunas de ellas son promesas todavía incumplidas en muchas partes porque toda constitución tiene algo de mandato inmediato, pero también tiene mucho de utopía. La paz hoy tiene muchos nombres y la caracterización que ha hecho el ministro del Interior es muy, digamos, coincido plenamente con ella. Ya hoy no estamos en un proceso exactamente de superación de la guerra o del conflicto armado entre insurgencia y contrainsurgencia. Sabemos que incluso en el 2016 se llegó a un acuerdo, podríamos decir, con el grupo más importante hasta ese momento de la contrainsurgencia, por el número de miembros, por la cantidad de armamento y también, desde luego, por la decisión que tenía ese grupo de tomarse el poder central. E hicieron una guerra contra insurgente. Y estamos en una guerra contra insurgente en el sentido en que no solamente el Estado acudió a la propia fuerza pública, sino también que desbordó esa lucha contra insurgente y acudió a otras fuerzas ilegales como fueron las autodefensas unidas de Colombia en ese momento. Pero al final, digamos, de este periodo 2016, podríamos decir que el conflicto armado en el sentido tradicional, insurgencia contra insurgencia, terminó. Hoy, ¿qué tenemos? Una serie de violencias y violencias que se dan mucho en los territorios. Claro, hay nombres de esa contrainsurgencia que tienen nombres nacionales. Empezando con el ELN, pero que también tienen expresiones territoriales en los distintos frentes donde actúa el ELN. Entonces, dada esta situación,
la paz adquiere nuevos relieves y nuevos nombres. Primer elemento es la transformación de los territorios y allí es el eje fundamental de la política de paz del actual gobierno. Sin transformación de los territorios y solamente haciendo negociaciones, digamos, nacionales, generales, pues es muy fácil que esa violencia en los distintos territorios se reciclen porque quedan desprovistos de una transformación real y se pueden otros actores armados apoderarse de esos mismos territorios. El otro factor y el otro nombre que tiene la paz es el cumplimiento. El cumplimiento. En los acuerdos de 2016 se firmaron, desde luego, unos acuerdos generales y luego estaban sujetos a la interpretación que esos acuerdos tenían por el gobierno, por el propio gobierno que firmó esos acuerdos y desde luego por el gobierno subsiguiente. Cumplimiento también no abarca solamente los conflictos armados, sino también los pactos y acuerdos que se hagan cuando las comunidades protestan y de alguna manera, muchas veces para levantar esas protestas, esos bloqueos o algunas actividades de hecho, se les prometen cuestiones pero que no se cumplen. Entonces, implementar, ser serios en el cumplimiento de acuerdos es una base de la paz, fundamentalmente. Y desde luego el otro tema es la seguridad. Desafortunadamente, cuando se piensa en seguridad, se piensa en la fuerza pública, ejército, policía, y todo ello se descarga sobre estas instituciones, lo cual es absolutamente injusto. Sabemos que la seguridad, si no se trata de una manera integral como un concepto de seguridad humana, no es posible que tenga una implementación real. Por último, otro nombre de la paz es la instauración del Estado Social de Derecho. Muchas zonas en este país a los cuales no llegó la Constitución del 91 nunca. Y la Corte Constitucional ha declarado esas zonas y esos territorios como zonas donde no se cumple el Estado Social de Derecho. Digamos que son parte de las sentencias que ha hecho la Corte y la orden de que de alguna manera se implemente de una manera real el Estado Social de Derecho. Estas son consideraciones generales, pero quiero hacer otra consideración. La paz con esta suma de violencia siempre va a estar en crisis. Es la característica. No podemos asumir que va a haber una paz tranquila. Siempre va a estar sometida a las crisis que significa lograr entendimiento con los actores armados. Hoy, la paz con el ELN vive su mayor crisis. Hoy están congeladas las mesas, hoy está congelado el mecanismo de monitoreo y verificación, mejor dicho, más que congelado, podríamos decir que no opera. Y desde luego, y la última declaración que hizo la delegación del gobierno, que está en las conversaciones con ellos, es un emplazamiento. O bueno, ustedes levantan el congelamiento, participan de manera real en la implementación, o esto no va para ninguna parte. Y desde luego el ELN plantea otros temas con mentiras además. Dice que el gobierno no ha cumplido, dice que es necesario que lo saquen como un grupo armado organizado y lo eleven a través de un decreto, digamos, en una consideración que, digamos, a menos de que el Congreso de la República la pueda implementar, digamos, de que sean considerados simplemente como un actor político. Sin embargo, esa consideración de que sea un grupo armado organizado y pasen a ser un grupo armado organizado al margen de la ley, le elevó la categoría política que ellos antes tenían para considerarlo no solamente un grupo armado organizado. De tal manera que desde siempre con el ELN se ha planteado que son un grupo político, rebelde, por supuesto, armado, claro. Sin embargo, ellos están esperando a que haya algo más, que es una consideración más expresa por parte de él. Y plantean cosas que no son ciertas con que
el Estado no ha cumplido los acuerdos y que ellos sí han cumplido totalmente los acuerdos, lo cual es absolutamente falso. Ejemplo, la suspensión del secuestro que ya se ha pactado con ellos, de alguna manera la rompieron ellos mismos cuando dijeron, como el gobierno no nos va a pagar lo que nosotros tenemos para no secuestrar, entonces vamos a permitir que nuestro frente secuestre. Eso es un incumplimiento y un incumplimiento bárbaro. Siguen reclutando menores. Siguen. Un minuto para que termine, doctor Patiño. Bueno, es que, bueno, dos. No. Bueno, igualmente con el MC. Hoy en la práctica no hay un MC, no hay un MC FARC. No existe. Desde que el gobierno decidió suspender el cese al fuego con el MC y que un importante frentes del MC dijeron no vamos a continuar, si no hay cese al fuego no vamos a continuar en la mesa, se rompió en pedazos el MC, en dos grandes grupos, en los que no están en la mesa de negociación y los que sí están. Y hemos tratado de que con los que están llegar a acuerdos importantes en el desarrollo, digamos, de las conversaciones. Pero incluso, digamos, con este grupo con el que se está negociando, con el cual se está conversando, violan en muchas ocasiones el cese al fuego. Lo que se ha mencionado en Valdivia es cierto, ahí violaron el cese al fuego. Lo que hicieron, digamos, de admitir o permitir o empujar a que la población secuestre a militares allá en Guaviare, también es una violación del cese al fuego. Sin embargo, digamos, hay que mirar los otros aspectos del cese al fuego que sí ellos están cumpliendo y de todas maneras los avances que ha habido en la transformación territorial, digamos, y que estos grupos que están en la mesa han venido empujando. No voy a leer esas transformaciones territoriales, pero son muy importantes que sean conocidas. Les daré a conocer las transformaciones territoriales que generan un halo de optimismo frente a esto. Con la segunda Marquetalia, después de una declaración inicial que nos llenó de optimismo, hoy la segunda Marquetalia está pidiendo algo que ya se planteaba superado, y es que si no hay la suspensión de la orden de captura contra Iván Márquez, no es posible que ellos, digamos, adelanten este proceso, que es una echada para atrás, digamos, y genera una crisis porque la suspensión de la orden de captura contra Iván Márquez no es posible porque él está pedido en extradición. De tal manera que... Un minuto más. Era de hacer eso obedece a avanzar definitivamente, de que considere incluso, digamos, un nuevo acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, esa petición de extradición de gente que haya incurrido, digamos, y que esté pidiendo el levantamiento de las órdenes de captura, pero que estén asociados con, con delitos como narcotráfico. Eso puede ser posible siempre y cuando haya espacios de georreferenciación donde se limite la movilidad de los frentes guerrilleros y donde también se avisore el fin del conflicto. No es posible adelantar esos ceses del levantamiento de estas órdenes de captura contra este tipo de personas. Por otra parte, el Clan del Golfo. Aclaro frente a una afirmación que ya se hizo, y es que nosotros le estamos dando estatus político al Clan del Golfo. No es cierto. El Clan del Golfo, con el Clan del Golfo solamente hay una aproximación inicial con esa organización. Es más, ya hay una crítica incluso proveniente de la propia delegación que nosotros tenemos y que hemos escogido, digamos, para esas conversaciones con el Clan del Golfo.
La señora María Gaitán, que es parte de esa delegación, ha impugnado que del gobierno se le llame Ejército Gaitanista de Colombia por el irrespeto que ello significa para quienes consideramos a Gaitán como, digamos, un líder popular vilmente asesinado, digamos, en el año 48 y que sigue siendo un una persona altamente representativa de la democracia y de la rebeldía de los pueblos frente a todo el sistema que nos ha regido durante mucho tiempo. Entonces, esa es la primera discusión. Ellos tienen como... Doctor Otío, obviamente lo que estamos escuchando es pues, de la mayor relevancia y nos da el mayor contexto. Vamos a extenderlo 2 minutos más. Lo que pasa es que también les quiero aclarar, colegas, el señor general de la Policía Nacional tiene un compromiso muy importante a las 2 de la tarde y debe retirarse. Entonces, doctor Otío, 2 minutos más para que podamos escuchar a la Policía Nacional. Bien. Entonces, mire que antes de empezar ya tenemos crisis, porque todavía la equivocación que se comete al decir que le estamos dando carácter político al Clan del Golfo es absolutamente falso. Tema de cárceles. Nosotros hemos emprendido algunas conversaciones con personas que estando en la cárcel influyen sobre las bandas que hay fundamentalmente en Buenaventura, en Quito y en el Valle de Aburrá, donde se han concentrado buenas partes de la gente que influye sobre esas bandas delincuenciales. No, Tuluá no. Tuluá no. Sin embargo, pensar en la paz urbana manejada únicamente desde las cárceles nos crea un problema y creemos que ese factor de manejar la paz urbana en esas 3 ciudades, teniendo solamente relación con las cárceles, es inconveniente porque lo que se hace es, en últimas, empoderar, digamos, a la gente de las cárceles y desde luego toca darle mucho más poder. Aquí lo han señalado a los jóvenes que no delinquen y yo he planteado un tema muy importante. Es fundamental empoderar a las mujeres cabeza de familia en donde muchas veces se reciclan en esas familias el poder que hoy tienen estos muchachos que hoy están delinquiendo o que están en las cárceles. Empoderar, digamos, a las mujeres madres para que los niños menores no vean en el ejemplo de los muchachos que están actualmente delinquiendo y dirigiendo las bandas, es supremamente importante y allí deben ir fundamentalmente la mayoría de los recursos. Por último, Cierre, doctor Oti, para que ya podamos continuar. un ejemplo muy importante que está sucediendo y que no se ha mencionado acá, un ejemplo altamente positivo, y es la negociación con el grupo Comuneros en Nariño, grupo que se separa del ELN porque quieren la paz en un departamento donde hay un gobernador altamente comprometido con la paz, unos alcaldes igualmente comprometidos, donde también comunidades y autoridades étnicas están también altamente comprometidos. Y hoy ese proceso, sin que todavía haya sido caracterizado este grupo comunero, porque eso requiere unos procesos burocráticos que a veces duran más de los convenientes, hoy están trabajando cerca de 15 grupos de trabajo en los distintos aspectos. Y ese trabajo se está haciendo simultáneamente bajo 3 ejes. Uno es la transformación del territorio, otro es la transición de este grupo armado a una ciudadanía plena. Y el otro tema es el desescalamiento del conflicto. Creo que la metodología de los ceses al fuego bilaterales que muchos han criticado aquí porque a veces son usados por el antagonista ilegal armado de estos grupos rebeldes, creo que ha hecho agua por todos lados. Creo que vale mucho más proceso distinto, una metodología distinta, y es donde
estos actores armados empiecen a desescalar el conflicto armado, ellos, desde luego que permitan también que las economías ilegales que son de donde chupan ellos, su economía, digamos, tenga una transformación real y en poco tiempo. Ese ejemplo de Nariño debe ser mirado con atención. Esta semana va a haber una reunión importante aquí en Bogotá y vamos a invitar también a las personas, digamos que, y a los honorables representantes que estén muy interesados sobre este caso de Nariño, que sería muy importante como ejemplo a seguir de una paz territorial, pero que abre una perspectiva para la paz total en todo el territorio nacional. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el director general de la Policía